sentido en la vida. Entonces debe haber un sentido en el sufrimiento. Viktor Frankl nos escribe esta sentencia dura pero real en su libro El hombre en busca del sentido, libro en el cual narra sus experiencias en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Frankl nos dice que una vez dentro de los campos de concentración no pasaba mucho tiempo para que los prisioneros empezaran a acostumbrarse a los horrores y a las muertes que los rodeaban. No había lugar para pensar en sus deseos o en el miedo, porque todos sus pensamientos y sus emociones se concentraban en una sola cosa: sobrevivir. La falta de sentimientos se convirtió en un escudo para poder escapar de su cruel realidad, y utilizaban cualquier posibilidad para poder hacerlo. Por ejemplo, cuando muchos de los prisioneros murieron de tifus, ellos ya no sentían asco ni aberración al ver los cadáveres. Al contrario, para ellos era una posibilidad única de poder tomar los zapatos, la ropa o las sobras de la comida. La desnutrición extrema provocó entre los prisioneros una conversación constante sobre banquetes o comidas como las que podían tener antes, o por lo menos algo más que una sopa aguada y un pedazo pequeño de pan al día. Estos alimentos eran lo único que quedaba entre sus vidas y sus muertes. El sueño era de las cosas más importantes. Soñar era el único espacio en el que podían aislarse de la cruda realidad, de esa en el que los golpes, los maltratos físicos y psicológicos eran el pan de cada día, y los recibían por detalles mínimos o a veces sin motivo alguno. Cada madrugada caminaban por tormentas de nieve, pasando frío extremo. Muchos de ellos tenían los pies completamente congelados porque no tenían zapatos, no habían de su talla. Y aún así, si siquiera te atrevías a tropezarte, el castigo eran los golpes, y eran tanto para ti como para el que intentaba ayudarte. Víctor, ante estos horrores, encontró en la imagen de su esposa la paz y la calma que necesitaba para poder soportar el sometimiento al que estaba expuesto. Sin siquiera conocer el paradero de su esposa, el consuelo que encontró de pensar en ella le hizo darse cuenta de que el sentimiento es más fuerte que la confirmación de su existencia física en ese momento. Habían teatros improvisados para los prisioneros. El buen humor era el arte que, aunque sea por un segundo, borraba todo lo malo y sobre todo se convertía en un arma para la supervivencia. Ellos deseaban el más mínimo alivio, la cosa más insignificante, que les diera un poco de placer. Por otra parte, estaban las emociones de la irritabilidad, causada por la falta de sueño, el hambre constante, la falta de higiene, los parásitos que se pegaban en sus dormitorios y en sus pieles. Esto sumado a que tenía que observar a diario escenas de violencia, su impulso hacia esta misma violencia había aumentado. Pero habían hombres que iban de barracón en barracón, consolando a los demás, entregándoles el último trozo de pan que les quedaba. Ellos ofrecían pruebas suficientes de que el hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Una de las preguntas que más angustiaba a Frank era: ¿tiene algún sentido todo este sufrimiento, todas estas muertes? Y entonces entiende que el sufrimiento es un aspecto de la vida que no puede erradicarse, como no puede apartarse el destino o la muerte, porque sin ellos la vida no sería completa. El modo en que el hombre acepta su destino y todo el sufrimiento que esto conlleva añade a su vida un sentimiento más profundo, incluso bajo las circunstancias más difíciles, que puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad, o bien puede olvidar su dignidad humana y convertirse un poco más en un animal no. Y dentro de esta misma sentencia, Frank se preguntaba sobre la psicología de los guardias. ¿Cómo es posible que hombres de carne y hueso como los demás pudieran tratar a sus semejantes como los trataron? Había algunos sádicos en el sentido médico término, y eran los individuos más brutales y egoístas. Se habían endurecido hasta límites insospechados, aunque había algunos, que por pocos que fueran, que sentían lástima de los prisioneros. Por lo que Frank dice: hay dos razas de hombres en el mundo, y nada más que dos razas, de los hombres decentes y los indecentes. Ambos se encontraban en todas partes y en todas las capas sociales. Y entonces llegó el día en el que se hizo la bandera blanca en la puerta del campo. Caminaron atónitos lentamente a la salida, aún sin creer lo que estaba pasando, pero lo que realmente sintieron al observar que eran libres fue nada. Estaban como en un estado de apatía emocional. Muchos de los prisioneros, que habían experimentado en carne propia la brutalidad, solo querían reproducirla.
Pasaron de ser oprimidos a ser opresores. Se presentaron dos experiencias que podían dañar el carácter del prisionero liberado. La amargura, al no poder oír palabras de verdadera empatía ni tampoco reintegrarse a la vida anterior. Y la desilusión, en donde se daban cuenta que el sufrimiento no tenía límites, que se podía sufrir más y más. Se encontraban con la noticia de que habían matado a su familia y que no quedaba nada de sus hogares. Muchos de ellos ni siquiera pudieron despedirse de su familia, sus esposas, sus hijos les fueron arrebatados. Víctor Frank, reconocido como neurólogo y psiquiatra, procedente de una familia judía, quien trabajó durante muchos años en un hospital público de la ciudad de Vietnam. Junto a 1.500 personas fueron transportados en un tren durante varios días, creyendo que los llevaban a la fábrica de municiones como empleados para trabajos forzados. Pero al llegar a su destino, dentro de esos vagones que estaban tan repletos de gente que solo quedaba despejada la parte superior de las ventanillas, se podía leer Auschwitz, ese nombre que evocaba las mayores atrocidades, cámaras de gas, hornos crematorios, el exterminio. Y es ahí donde Víctor Frank nos recuerda que a través de su obra, que la vida tiene un significado que debemos descubrir, que cada uno puede encontrar. Nos recuerda que a pesar de los desafíos, tenemos la capacidad de buscar y hallar un propósito trascendente de qué sentido a nuestra existencia, ofreciendo así una visión de esperanza, de empoderamiento para el viaje humano en busca de un sentido.